Introducción. La chispa de la guerra. En el año 219 a.C., el destino del mundo antiguo pendía de un hilo. Dos superpotencias, Roma y Cartago, mantenían una paz frágil tras la primera guerra púnica. Pero la tensión seguía latente. En el corazón de Hispania, una ciudad se convertiría en la chispa que incendiaría el Mediterráneo: Sagunto. Para Aníbal Barca, el joven y ambicioso general cartaginés, Sagunto representaba más que un simple enclave estratégico. Era un desafío directo a su autoridad y un símbolo de la intromisión romana en tierras que él consideraba suyas. Determinado a erradicar cualquier influencia enemiga antes de enfrentarse a Roma, Aníbal tomó una decisión que cambiaría la historia: marchar sobre Sagunto y arrasarla hasta los cimientos. Sin embargo, la brutalidad de este asedio fue solo el comienzo de una de las guerras más legendarias de la historia. ¿Cómo logró Aníbal doblegar una ciudad tan fortificada? ¿Por qué Roma tardó tanto en reaccionar? Y lo más importante, ¿cómo este ataque desató una guerra que haría temblar al mundo? Quédate hasta el final y descúbrelo. Sagunto estaba ubicado en la actual Comunidad Valenciana, España, específicamente en la provincia de Valencia. El camino a Sagunto. Aníbal desafía a Roma. Los ecos de la derrota aún resonaban en Cartago desde el final de la Primera Guerra Púnica. Tras perder Sicilia y ceder su hegemonía naval, la ciudad-estado había encontrado en Hispania una oportunidad para resurgir. Allí, la dinastía bársida, liderada primero por Amílcar y luego por su yerno Asdrúbal el Bello, había forjado un imperio militar y económico. Cuando Aníbal asumió el mando en el año 221 a.C., no tardó en mostrar su espíritu indomable. Apenas 2 años después, con el control absoluto de Hispania, su mirada se posó sobre Sagunto, una ciudad que, aunque estaba al sur del Ebro, había osado aliarse con Roma en secreto. Aníbal entendía lo que eso significaba. Sagunto era una provocación, un aviso de que Roma no respetaba los acuerdos y estaba dispuesta a expandirse aún más en territorio cartaginés. Para él, la respuesta era clara: la ciudad debía caer. Sin esperar la aprobación de Cartago ni temer las represalias romanas, marchó al frente de su ejército, un coloso de más de 100.000 hombres, acompañado por una fuerza imparable de honderos baleares, lanceros númidas y guerreros íberos. Cuando los vigías saguntinos divisaron la inmensa nube de polvo en el horizonte, comprendieron con horror que su peor pesadilla estaba por comenzar. El asedio comienza, el infierno en las murallas. Sagunto no era una ciudad cualquiera. Situada sobre una colina y rodeada por gruesas murallas de piedra, su fortificación la convertía en una de las plazas más difíciles de conquistar en toda Hispania. Sus habitantes, al ver aproximarse a los cartagineses, reforzaron las defensas y enviaron desesperados mensajes a Roma. Pero la ayuda nunca llegó. Aníbal no perdió tiempo. El asedio había comenzado. Ordenó levantar campamentos alrededor de la ciudad y desplegó sus máquinas de asedio. Los arietes comenzaron a golpear los muros sin descanso, mientras que los honderos lanzaban una lluvia mortal de proyectiles sobre los defensores. Las catapultas destrozaban torres y edificios, sembrando el caos dentro de la ciudad. La estrategia de Aníbal era clara y despiadada: cortar toda posibilidad de escape y rendir a los saguntinos por hambre y miedo. El ejército cartaginés bloqueó los accesos a la ciudad, destruyendo los campos de cultivo y envenenando los pozos de agua cercanos. Luego atacó la ciudad por 3 puntos. Cada día los víveres dentro de Sagunto escaseaban más y el temor comenzaba a cernirse sobre sus habitantes. Pero los saguntinos no eran un pueblo que se rendía fácilmente. Cada vez que los muros sufrían una brecha, la tapaban con maderos y piedras. Desde lo alto vertían aceite hirviendo sobre los invasores y flechas ardientes contra los atacantes. Sus catapultas escupían rocas gigantes sobre las tropas cartaginesas, que trataban de acercarse con torres de asedio y arietes. El primer choque fue brutal, y el suelo pronto se tiñó de sangre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero la muralla, aunque herida, seguía en pie. La ciudad resistía, desafiando a Aníbal, quien comenzaba a impacientarse. Si no lograba doblegar Sagunto, su campaña contra Roma podría fracasar antes de comenzar. Aníbal sabía que un asedio prolongado podría desgastar a su ejército, así que decidió pasar al siguiente nivel de brutalidad. Comenzó a lanzar cadáveres infectados con enfermedades dentro de la ciudad, para debilitar a los defensores. El hedor de la muerte y la desesperación se apoderaban de Sagunto, pero aún resistían. La resistencia desesperada, hambre, miedo y traición. Con la llegada del invierno, la situación dentro de Sagunto se volvió desesperada.
El hambre devoraba a la población y las enfermedades se propagaban sin control. Los soldados, debilitados, apenas podían sostener sus armas. Los niños lloraban de hambre y las mujeres sacrificaban sus últimas provisiones para alimentar a los guerreros. Mientras tanto, en Roma, el Senado debatía sin llegar a una decisión. Algunos querían intervenir, otros temían provocar una guerra abierta. Los saguntinos, que esperaban ver las legiones romanas aparecer en el horizonte, comenzaron a perder la esperanza. Dentro de la ciudad, las diferencias entre los ciudadanos se hicieron cada vez más evidentes. Un grupo de traidores, hartos del sufrimiento, intentó abrir las puertas a los cartagineses a cambio de sus vidas, pero fueron descubiertos y ejecutados en la plaza pública. A pesar de todo, los líderes saguntinos decidieron que si el final era inevitable, morirían con honor. Reunieron a los guerreros más valientes y prepararon una última y desesperada carga contra los sitiadores. No tenían ilusiones de victoria, pero si iban a caer, querían llevarse consigo a tantos enemigos como fuera posible. La caída de Sagunto, masacre y destrucción. Aníbal, frustrado por la feroz resistencia, decidió un ataque total. Utilizando torres de asedio gigantes, sus tropas comenzaron a escalar las murallas, mientras los arietes golpeaban las puertas de la ciudad con una fuerza devastadora. La estructura de madera crujía y temblaba, hasta que la última muralla cedió al 8º mes de asedio. Aníbal, viendo que la resistencia estaba al límite, ordenó el asalto final. Miles de cartagineses entraron en la ciudad y se desató una masacre sin piedad. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de comerciantes y niños jugando, se convirtieron en ríos de sangre. Los saguntinos sabían que no habría piedad, pero aún así lucharon con el coraje de quienes no tienen nada que perder. A pesar de su valentía, la diferencia numérica era abrumadora. Los guerreros caían uno tras otro. Las casas ardían. Los gritos de desesperación llenaban el aire. La masacre había comenzado. Los gritos de mujeres y ancianos resonaban entre los edificios en llamas. Las casas fueron saqueadas, los templos destruidos y los sobrevivientes encadenados como esclavos. Pero muchos saguntinos, antes de ser capturados, decidieron morir por su propia mano. En un último acto de desafío, se encerraron en los edificios más grandes y les prendieron fuego, prefiriendo la muerte antes que la esclavitud. Cuando el humo se disipó, Sagunto ya no existía. Nada se salvó del fuego y la destrucción. Consecuencias. La guerra, que sacudió el mundo. Las noticias del desastre llegaron a Roma como un golpe brutal. El Senado furioso exigió a Cartago la entrega de Aníbal. Pero en la ciudad púnica el gobierno estaba dividido. Algunos querían la paz, otros estaban dispuestos a la guerra. Cuando Cartago se negó a ceder, Roma declaró oficialmente la guerra en el 218 a.C. Así comenzaba la Segunda Guerra Púnica, uno de los conflictos más épicos de la antigüedad. Pero Aníbal no, esperó a que los romanos tomaran la iniciativa. Con una audacia sin precedentes, preparó la marcha de su ejército a través de los Alpes, llevando la guerra directamente al corazón de Italia. La destrucción de Sagunto había sido solo el primer capítulo de una guerra que haría temblar al mundo. Epílogo. El legado de Sagunto. Aunque la ciudad fue borrada del mapa, su sacrificio no fue olvidado. Siglos después, los romanos reconstruyeron Sagunto, transformándola en una de sus fortalezas más importantes. Pero el nombre de Aníbal Barca seguiría resonando en la historia como el mayor enemigo de Roma. Su lucha apenas comenzaba. Si te ha sorprendido la historia de esta batalla, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre los momentos más impactantes de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre otros enfrentamientos épicos? Déjanos un comentario y dinos qué tema te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.